Actualmente el mundo se encuentra conmocionado por lo que está ocurriendo entre Rusia e Ucrania. Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué ocurre este conflicto? ¿Y cuáles son los intereses de las potencias dentro de este territorio? Te lo voy a contar todo a continuación e incluso voy a hacer un gran énfasis en la economía de los países y por qué tanto interés en Ucrania. Para comenzar, voy a hacer un pequeño resumen de lo que ocurre en Ucrania y cómo es los problemas internos de este país. Para comprender este conflicto tenemos que ir al año de 1991, en donde se separa la Unión Soviética y eso genera una inestabilidad y problemas internos en Ucrania. Esto debido a que el 60% de su población eran más nacionalistas y que apuntaban más hacia una apertura a nivel global y en cambio el 40%, si hablamos específicamente del sur y occidente de Ucrania, eran más prorrusos, es decir, hablaban el idioma de Rusia, creían que debían ser parte de ellos y hasta la actualidad siguen apoyando a Rusia con diferentes aspectos. Por otra parte, Estados Unidos en este mismo año queda como la máxima potencia del mundo. Es así que los dos bandos que se encontraban dentro de Ucrania son apoyados, los que son prorrusos por Rusia y los que son en contra por Estados Unidos. Y aquí comienza un conflicto no directo, pero sí en cuanto a la estabilidad del poder dentro del país, debido a que, por ejemplo, en el año 2013 fue donde un gobierno quería unirse a la OTAN y también aperturarse, principalmente a Europa, pero luego el presidente Putin de Rusia dio un dinero para que esto no ocurriera y Estados Unidos luego, no directamente, sino mediante otros países y mediante algunas contrataciones, hicieron un golpe de estado acompañados a la parte privada de Ucrania que querían la apertura a nivel europeo debido a que sus ingresos se aumentarían. Junto a esto vemos cómo tanto Rusia como Estados Unidos empiezan a apoyar a los diferentes bandos económicamente, pero sin tener un enfrentamiento directo. Pero claro, pese a que estoy hablando del año de 1991, este conflicto también viene muchos años atrás. Sin embargo, creo que es de suma importancia tomar este punto de referencia, primero por el tiempo del video y segundo porque podemos ver cómo han actuado de tiempo cercano las dos potencias e incluso diferentes países a nivel global. Pero ¿por qué el interés de Estados Unidos y de Rusia en Ucrania? Pues vamos a ver desde la parte política, y es que debido a que Estados Unidos después del 91, como ya mencioné, quedó como la máxima potencia, creyó que esto iba a ser durante toda la historia. Sin embargo, en los últimos años, Rusia y también podemos decir China han ganado gran poder en la parte de armamento y también en la parte política a nivel mundial, desplazando incluso China en la parte tecnológica a Estados Unidos, y por lo cual Estados Unidos actualmente se encuentra en un problema grave político y económico. Por ejemplo, el presidente Biden se encuentra con un nivel de aceptación muy bajo. Junto a esto, la inflación está en el 7% en un país como Estados Unidos, lo cual puede ser un poco conflictivo. Además, podemos encontrar que dentro de Ucrania hay un gran problema respecto al gas. Lo que ocurre con el gas es que en primer lugar, cuando existía la Unión Soviética, Rusia hizo el oleoducto para entregar el gas de manera gratuita a todos sus aliados. Sin embargo, que cuando se disuelve el gas, para poderlo repartir a toda Europa, siendo el mayor exportador de esta parte, tiene que pasar por el oleoducto de Ucrania y Bielorrusia, por lo cual tiene que pagar casi 2.200 millones anuales por permitir pasar este gas por estos países, permitiendo que el gas suba su costo y llegue a los demás países. Sin embargo, Estados Unidos tiene un conflicto con esto. En Estados Unidos, gracias al presidente Obama y el fracking, aumentó la reserva de gas que tiene este país, llegando a ser una de las más grandes del mundo, por lo cual empezaron a licuarlo y a exportarlo a Europa. Y es ahí donde viene el conflicto económico, debido a que, en primer lugar, por los impuestos que se le pone a Rusia para llevar su gas por el oleoducto, el precio del mismo aumenta. Es muy grande la diferencia en cuanto al de Estados Unidos debido a que Estados Unidos tiene que tener mayor costo de producción para llegar hasta allá. Sin embargo, hay países que lo consumen y Estados Unidos a la vez ha puesto diferentes trabas para que no se siga realizando el otro oleoducto que estaban en construcción de Rusia a Alemania para que Alemania pueda exportar el gas y así llegar a todos los países de Europa, prácticamente desplazando al gas de Estados Unidos, lo cual le afectaría directamente a la economía, afectando más a los problemas que ya mencioné con anterioridad. Es ahí donde existen los conflictos económicos entre estas dos naciones. Sin embargo, no son los únicos, debido a que Rusia no solo exporta gas, también tiene gran exportación de petróleo, minerales y agricultura, por lo cual
El problema que estamos viendo es que Estados Unidos con la OTAN no quieren permitir que de cierta manera Ucrania, que es un punto fundamental para la transición de estos diferentes productos económicos, sea parte de Rusia, porque si son parte de Rusia, de cierta manera podría generar que los costos bajen. Entonces, prácticamente todo lo que exporta Estados Unidos en cuanto a los minerales y gas, que sería lo principal, se vería totalmente desplazado. Podemos encontrar que no solo tenemos el problema del gas, hay otro problema que no se ha mencionado mucho, pero que tiene gran importancia, que es que China ha ganado gran fuerza política y económica a lo largo de los últimos años y tiene un porcentaje comprado de las tierras de Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania tiene las tierras más fértiles del mundo y China tiene un problema en cuanto a la alimentación de su población. Es decir, tiene un interés interno con Ucrania, aunque no se ha metido directamente en el conflicto. Y de cierta manera, si hubiera un conflicto, yo creo que China apoyaría a Rusia por interés propio. Como vemos, y debo mencionar actualmente para que quede claro, aquí no hay un bueno ni un malo, porque los medios de comunicación siempre tienden a dar la noticia acorde a los dueños y a la situación en donde se encuentran. Es así que podemos ver que los medios de acá pueden dar como el bueno a Estados Unidos y el malo a Rusia, mientras que los medios de allá pueden dar al bueno como Rusia y malo acá como Estados Unidos. Sin embargo, la realidad es que no existe un bueno ni un malo. Este es el juego que se ha vivido históricamente a lo largo. Los poderosos peleando por un territorio o por recursos, mientras los Países Bajos tenemos que callar y observar. Es así que vamos a ver a continuación qué ha ocurrido actualmente y por qué se da el miedo que estamos viviendo. En cuanto a qué es lo que ha ocurrido actualmente y por qué tiene el miedo el mundo entero de que no escale una tercera guerra mundial. Vamos a empezar mencionando lo que ocurrió con Crimea. Lo que fue que Crimea tenía en su mayoría prorrusos. Entonces lo que hizo Rusia fue mandar un referéndum a Crimea para que vean si se quieren anexar o no a Rusia, del cual casi el 90% de la población votó y en su mayoría aceptaron. Es así que este país se anexó a Rusia, aunque algunos países y entidades internacionales no lo reconocen. Sin embargo, la mayoría ya se puede dar cuenta de la gran relevancia que tiene Rusia en este territorio. ¿Cuál es el miedo de lo que ocurrió en los últimos días? Pues primero, el presidente de Rusia declaró a las dos ciudades, Donetsk y Luhansk, como independientes, lo que quiere decir que puede ocurrir lo mismo que ocurrió con Crimea. Primero las declara independientes, luego, si se desea, hará un referéndum y como estas dos son prorrusas, seguramente se anexarán a Rusia, ampliando su territorio y permitiendo de cierta manera captar parte de Ucrania que le interesa a Rusia por problemas económicos, políticos y de otros ámbitos. Hasta ahí el conflicto, pero el último día pudimos observar cómo las fuerzas militares ordenadas por el presidente ruso empezaron a invadir parte de Ucrania. Se lo decía que lo hacían para proteger primero los intereses de estas locaciones y segundo poder dar un golpe en la mesa respecto a lo que ocurrió. Aquí viene un punto muy interesante, debido a que la OTAN ha dicho que estos actos son repudiables y lo son. Completamente violan diferentes derechos internacionales. Sin embargo, es una doble moral que tiene, por ejemplo, principalmente Estados Unidos respecto a esto, porque ellos también han invadido diferentes territorios diciendo con la democracia como principal objetivo de que van a lograr mejorar las situaciones políticas de estos países. Sin embargo, la realidad es que tienen diferentes puntos estratégicos y intereses personales con estos territorios. Y ahora, ¿qué pasa con Rusia? La OTAN ha declarado esto como inadmisible y lo es en las dos situaciones. Por eso no tenemos que dejarnos sesgar por un solo lado. ¿Qué es la OTAN? La OTAN es un pacto militar que ocurre entre actualmente 30 países. ¿Y por qué a Rusia no le interesa que la OTAN pueda anexar a Ucrania a su alianza? Es simplemente por el hecho de que Rusia no quiere que en Ucrania existan bases militares de la OTAN debido a que estarían justo en su frontera y no podrían repeler cualquier ataque si existiera en un futuro. Junto a esto, como dije, los problemas económicos y políticos también se encuentran inmersos en esta discusión a nivel global. Por último, vamos a analizar si este conflicto en realidad puede llegar a escalar a una tercera guerra mundial como gran parte de la población piensa. Se debe mencionar que en realidad esto es muy difícil de predecir, pero sí se puede dar una idea por diferentes
puntos de que esto no va a ocurrir. El primero es la fuerza militar y principalmente nuclear que tiene Estados Unidos, Rusia y si en algún momento se mete en conflicto China. Las tres potencias tienen diferentes armas nucleares que pueden acabar con el mundo entero y que un solo ataque sería devastador para cualquiera de los diferentes territorios aliados o los propios. Sin embargo, digamos que si llegara a un pacto de no usar estas armas, podría haber una guerra como vimos anteriormente. Pues vamos a ver desde el punto de la economía. A Estados Unidos, con los problemas económicos que tiene, le vendría bien una guerra para poder aumentar debido a la fabricación de armas y la industria armamentaria que tiene en su país. Sin embargo, en otros aspectos se vería muy afectada, y no solo Estados Unidos, sino gran parte de Europa, porque actualmente con lo que ocurrió, vemos las sanciones que están aplicando Estados Unidos y la OTAN a Rusia. Pero estas sanciones, de cierta manera, ya eran predecibles y las tenían ya en la vista el país de Rusia, por lo cual no se ve con gran interés en declinar los ataques que está realizando. Sin embargo, países europeos sí pueden verse afectados si es que de cierta manera Rusia deja de mandar el gas a estos países, aunque sería un arma de dos filos porque Rusia bajaría su exportación de uno de sus principales ingresos económicos y Europa tendría un gran desabasto de este mineral y tendría que comprarlo a Estados Unidos. Y como mencioné, Estados Unidos para llevarlo a Europa sería un costo muy alto, por lo cual llegaría primero, tarde en tiempo y segundo, con un costo elevado, por lo cual se verían afectados de cualquier manera. Y de la parte de China, podríamos ver que de cierta manera ellos se meterían al conflicto para apoyar a Rusia, pero como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y en la primera, yo creo que tienen intereses en cuanto a su propio continente, por lo cual podrían aprovechar esto para hacer otra cosa. Pero claro, todo esto estamos especulando porque la verdad es muy difícil que ocurra. Para culminar el video, debo mencionar que este es un problema más grave, más complejo y que puede llevar diferentes videos para que se pueda tratar desde su trasfondo. Sin embargo, como se hacen videos cortos, intenté tomar los puntos más importantes y que tal vez no han sido abordados de la mejor manera por diferentes medios de comunicación tradicionales o en redes sociales. Así que vamos viendo cómo escala este conflicto y si hay noticias más impactantes o fuertes, voy a comentarlas y voy a ir diciendo qué va a ocurrir o qué podría ocurrir, porque en este juego la verdad es que uno nunca sabe. Con esto me despido, nos vemos en la próxima y estaré subiendo videos y contenido más seguido.